Bien, buenas tardes. Un poquito para comenzar, y esto va a ser breve porque entiendo que tenemos además poco tiempo, pero el tema de la vocería asociada a situaciones de crisis está muy ligado también a comprender un poquito todo lo que Ana Karina les ha compartido en relación a cómo se integra el vocero al manejo de la estrategia de la crisis. Entonces, un punto importante es que, si bien la vocería es relevante, antes de la vocería está la estrategia, y evidentemente el ejercicio de la vocería es un resultado de pensar exactamente qué quiero lograr, cómo lo puedo lograr y en consecuencia qué rol juega el vocero en esa dimensión. Y entender que en situaciones de crisis hay una multiplicidad de voceros enorme dependiendo del impacto que tiene la situación, de cuántas audiencias o cuántos sectores están afectados por la situación que yo he creado o en la que yo he participado. En consecuencia, la vocería no se mide solamente por aquella que yo ejerzo como organización, sino a través de la sumatoria de todas las vocerías que muchas organizaciones o muchos particulares realizan, particularmente aquella que viene además magnificada por los medios de comunicación. Entonces, ser vocero supone tener la habilidad de poder colocar unos mensajes apropiados en el momento oportuno de cara a cumplir con una estrategia que pretende mitigar los efectos de la crisis para poder abrir los espacios de negociación para poder resolver finalmente un problema. Entonces, básicamente ese es el trabajo de un buen vocero cuando aborda una situación de crisis. Entonces, un buen vocero, y estos son así como los elementos básicos, ¿no? Transmite de manera clara y concreta ideas y mensajes, refleja una imagen e interés que la organización representa, logra posicionar temas, es confiable, inspira a la audiencia, en fin. Hay una serie de características que uno desea que el vocero tenga, que el vocero desarrolle, pero son habilidades que solamente se van a poder desarrollar con la práctica y con el entrenamiento necesario para que ese individuo tenga las capacidades para manejarse ante situaciones de mucha presión. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Imagínense por un segundo que ustedes son voceros de una organización. Y ser vocero supone tener la responsabilidad de hablar por otros, no por uno mismo. ¿Ok? Y si ustedes son voceros de una organización y esa organización tiene una crisis, ustedes se van a ver en la obligación de representar a esa organización y a ese conjunto de personas que la conforman ante cientos, miles o millones de personas. Si uno lo ve desde el punto de vista individual, eso representa un reto bien importante. ¿Por qué? Porque no todos los días se para uno frente a una cámara a hablarle a millones de personas o a miles de personas. O uno no todos los días se reúne con grandes grupos de personas que están molestos con uno por el impacto que ha tenido la situación o que le ha generado a esos terceros. En consecuencia, no son situaciones simples de manejar. Un elemento bien importante que ocurre cuando estas situaciones se dan es que la reacción natural y absolutamente humana es de contraernos, es de cerrarnos, es de evitar el contacto, es de no querer asumir el compromiso de conectarme con el otro para transmitirle el mensaje. Y por eso es que muchas veces las organizaciones se tardan tanto en responder. Por eso es que cuando estalla la crisis, muchas organizaciones pasan mucho tiempo antes de comenzar a articular una respuesta. Primero, porque no están preparados, y segundo, porque es muy difícil que el individuo asuma o realice que efectivamente tiene que pararse y dar la cara. Y tiene que efectivamente atender a sus audiencias y que tiene que comunicarse. Ese proceso inicial es muy complejo si el individuo o el cuerpo de individuos que una organización tiene y debe tener para ejercer la vocería no se cumple. Y lo que suele ocurrir a la mayoría de las organizaciones es que esa estructura no existe o no está bien definida o las personas no están capacitadas. Entonces, bueno, cuando les toca, pues les resulta muy complejo articular el proceso a partir del cual el vocero efectivamente se va a conectar con sus audiencias. ¿Okay? ¿Qué debe tener el vocero? Bueno, debe mantener, y la organización debe mantener alineación entre todos sus voceros. Es muy importante que la organización entienda, y las organizaciones entiendan, que la vocería tiene dos partes. Tiene la vocería no oficial, que es la que ejerce todo el mundo en la organización, desde el conserje hasta el presidente de la compañía, dependiendo de la audiencia con la que se conecta. Y después están los voceros oficiales, que son los que tienen la responsabilidad por mandato de conectarse con unas audiencias determinadas cuando la situación así lo exige. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las organizaciones o no hay voceros definidos, o generalmente hay muy pocos voceros. Y muy pocos voceros supone que cuando uno deriva la estrategia, cuando uno estructura la estrategia para entender una crisis, uno debe poder contar con un cuerpo de voceros que uno utiliza selectivamente dependiendo de la audiencia y de la circunstancia, incluso de la gravedad de la situación. Entonces ustedes se encontrarán con casos en los que una situación, por ejemplo, de muy alto impacto, ¿ok?, es atendida por voceros que no están calificados en su rango para atenderla. Y esto fue lo que le pasó, por ejemplo, a Exxon cuando el accidente del Exxon Valdez, y fue parte de lo que le complicó tanto la película en aquel momento, y es que
una vez que el desastre ocurrió en Alaska, las personas que enviaron a atender a las comunidades y a lidiar con los medios localmente eran 2 gerentes medios. Esos 2 gerentes medios que no tenían poder de decisión, el hecho de ser ellos y el rango y la posición que tenían en la compañía transmitía un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál? No me interesa, ¿verdad? Esto no es tan importante, porque si fuera más importante, hubiese venido el presidente de la compañía, ¿verdad? O hubiese venido un representante de mayor rango, de mayor nivel. Entonces, dependiendo de la magnitud de la situación de crisis, el vocero tiene que tener simetría en su cargo y en su rol y en su jerarquía con el impacto o con lo que efectivamente la situación ha generado. De lo contrario, esas van a ser parte de las interpretaciones. Entonces, cuando Ana les decía que todo comunica a todo el mundo todo el tiempo, esto no supone solamente lo que el vocero dice. Entonces imagínense que son ustedes los que están parados frente a una cámara para hablarle a millones de personas y esas millones de personas lo están enjuiciando. Están viéndolo y están midiendo cada palabra, cada gesto, cada vez que frunce el ceño o cada vez que mueve una ceja y le están dando una interpretación a eso. Y esa interpretación puede determinar la reacción que esa audiencia va a tomar de cara a la compañía. Dotar al vocero de herramientas, sí, hay que darle mensajes, hay que estructurar unos mensajes y esos mensajes vienen derivados evidentemente de la estrategia. Poder anticipar las preguntas complejas, ¿por qué? Porque si yo no hago el ejercicio previo y hay unas preguntas que la audiencia me hace y yo soy vocero y no tengo cómo manejarlas o no me esperaba la pregunta, mi reacción va a delatar que efectivamente yo no estoy lo suficientemente preparado para atender las inquietudes de esa audiencia. Evitar especulaciones u opiniones personales, estas son 3 cosas que un buen vocero no hace. Y esto es bien importante tomarlo sobre todo en situaciones de crisis. 1, no especula. Por lo tanto, el vocero tiene que basar y fundamentar toda su comunicación en hechos que son verificables. Y esto es bien importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas audiencias nos van a invitar a la especulación y van a pedir, ¿qué pensaría usted? ¿Y qué opina usted? ¿Y qué pasaría si esto hubiese ocurrido de una manera diferente? Y hay una tentación muy grande en muchos voceros a caer precisamente en ese juego en el que la audiencia o el tercero o el periodista nos coloca, y es muy importante que uno se mantenga en sus mensajes, en la estructura que fue definida para poder lograr un objetivo. En consecuencia, cuidado con las especulaciones, las opiniones personales. Si ustedes son voceros o somos voceros y eso supone representar a otros, entonces realmente es absolutamente irrelevante lo que yo opine. Lo que es realmente relevante es lo que se ha diseñado para comunicar en función del momento en el que uno está en la situación de crisis. Y todas crisis tienen un ciclo, y ese ciclo supone que los mensajes van cambiando en la medida en que uno va desarrollando la solución a la situación. Ahí hay también un peligro muy importante, sobre todo cuando uno es vocero. Y es que cuando uno es vocero y uno se enfrenta a los medios y se enfrenta a sus audiencias, también me ven mi mamá, ¿no? También me ven mi papá, también me ven mis hermanos, también me ven mis tíos, también me ven mis amigos, y todos van a tener algo que opinar. Y todos nos van a llamar y nos van a decir, qué bien lo hiciste, o qué mal lo hiciste, o esto no me gustó. Y eso muchas veces tiene, y aunque esto parezca así una cosa muy cotidiana, muy casera, tiene un impacto sustantivo en el ejercicio de la vocería y en la consolidación de un buen proceso de vocería. ¿Por qué? Porque lo que suele ocurrir es que el vocero entonces entra en crisis él. Y entra en crisis, ¿por qué? Porque tiene que procesar lo que todo el mundo le dice y opina sobre su desempeño. Y en consecuencia, si no está bien preparado para poder interpretar y saber qué tomar y qué no de esos comentarios que va a recibir, su desempeño futuro va a ser o mejor, dependiendo si lo hace bien, o peor. Entonces, algo muy importante es que el vocero sea muy consistente de cara a sus audiencias, pero muy consistente también consigo mismo, y muy seguro. ¿Y qué le va a dar la seguridad? La estrategia y los mensajes, y tener un objetivo claro. Muchas veces hay crisis que uno ve por televisión, y a veces uno no logra conectar y entender, oye, pero ¿por qué este vocero, o por qué la compañía asume esta posición, y por qué el vocero comunica este mensaje? Y muchas veces uno no le logra dar respuesta, o a veces incluso uno puede estar en desacuerdo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces lo que desconocemos es el objetivo de fondo. Y si no conocemos cuál es el objetivo de fondo, muchas veces prejuzgamos anticipadamente y a veces hasta mal el ejercicio que un vocero está haciendo sobre una situación determinada. ¿Qué hace un buen vocero? Permanentemente trata de redirigir todas las preguntas que recibe a sus mensajes clave, a su zona de confort, o su zona de comodidad, o su zona segura, ¿ok? Que es aquella que está determinada por lo que se definió estructuralmente como el mensaje a transmitirle a sus audiencias en función de lo que está ocurriendo.
Entonces, no importa qué me pregunten, el labor y el trabajo de un vocero no es responder las preguntas a nadie, aunque eso suene un poco contradictorio. Pero eso no es el trabajo de un vocero. Un vocero está para transmitir unos mensajes y está para vender una visión de la realidad, que es la realidad que yo quiero. Que mis audiencias sean capaces de ver. Yo quiero, en el caso de BP, que mis audiencias, por ejemplo, sean capaces de ver que esto tiene solución. Que hay vida después del desastre. No quiero que vean, como lo comentó Ana, en una de las declaraciones que fue muy infelices, por usar algún término, de yo quiero mi vida de vuelta, I want my life back. Porque cuando ese vocero menciona esas palabras, lo que está diciendo es, mi interés es personal, y el interés consiste en recuperar mi vida, lo demás realmente me importa muy poco. Esa es un poco la interpretación que las audiencias le dan, y de hecho por eso el presidente de la Comisión de Energía del Congreso le responde de esa manera. ¿Ok? Entonces, cuidado con las opiniones personales y tratar de mantenerse en la zona segura. Y esto supone entonces, este triangulito es muy simple, pero es muy poderoso. Y es muy poderoso si lo tomamos en cuenta y sabemos manejarlo apropiadamente. El vocero se enfrenta a 3 elementos que debe combinar y debe saber combinar muy bien. Hay una serie de mensajes que se diseñan para atender la crisis. Hay una serie de stakeholders o de audiencias clave o grupos de interés con los que él se va a comunicar, y hay una serie de medios para los cuales él va a tener que actuar de cara a poder comunicarse con esas audiencias. Entonces, la combinación del mensaje apropiado a través del medio correcto para llegarle a la audiencia es fundamental. Y esa combinación supone que no a todas las audiencias le voy a llegar con el mismo mensaje y no a todas le voy a llegar a través del mismo medio. Entonces, el vocero tiene que entender y tiene que tomar en consideración en su estrategia que la vocería la va a ejercer a través de distintos mecanismos. El cara a cara, la forma directa, o a través de medios audiovisuales, o a través de la prensa escrita, o a través de una carta, o a través de un correo electrónico, o a través del Twitter, o a través del Facebook, o a través de las redes sociales, en fin. Hay una gran diversidad de medios, y el medio también define en buena medida no solamente el interés, sino muchas veces la forma en que yo voy a sostener el proceso de comunicación futuro como vocero, y que tiene que ser consistente, y es una responsabilidad de él por parte de ese vocero organizacional o ese vocero empresarial. Y fíjense, qué complejo es ser vocero, ¿no? La verdad es que no es nada sencillo, y no es por desestimularlos para quienes tienen el interés de ser vocero de sus organizaciones, pero si vemos las etapas del proceso, y si a eso le agregamos que estamos en una situación de crisis, fíjense qué complicado es, ¿no?